Muchas gracias, senador presidente. Gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Mire, sobre su primera pregunta, los méritos que me dijo el presidente que yo tengo, nunca me dijo el presidente nada de esto. Quiero comentarle que al señor presidente lo he visto en 2 ocasiones, no más de 5 minutos en mi vida. Lo he visto en 2 ocasiones. Nunca me comentó nada de los méritos. Yo en esas 2 ocasiones que no fueron arriba de 5 minutos, le solicité que pudiera él analizar y revisar todos los antecedentes y mi currículum en una evaluación exhaustiva para ver si yo tenía el perfil para ir en alguna terna. Después me enteré que por la Consejería Jurídica, cuando me solicitaron el expediente unos 3 o 4 días antes de enviar la terna al Senado, me solicitaron el expediente. Supuse que era porque venía ya al Senado el expediente. Supuse y me enteré formalmente por el periódico que una notificación del periódico Reforma que decía que venía yo en la terna. Esa fue la información oficial que tuve. Nunca la tuve de manera oficial por parte del gobierno. Así fue como me enteré de que venía yo en la terna para venir al Senado de la República. Con el señor presidente nunca he platicado arriba de este tiempo que acabo de comentar con ustedes. Sobre qué entiendo yo por conflicto de interés. El conflicto de interés, según lo que señala el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, señala que el conflicto se da cuando existe algún interés por parte del servidor público con determinado asunto. En mi caso personal, o cuando está interviniendo en determinado asunto alguna persona relacionada con el juzgador o con este servidor público. En mi caso personal, para el tema del nombramiento, no participa ningún familiar, ni amigo, ni esposo en este tema de nombramiento. Es únicamente el presidente y ustedes. Ahora bien, para conocimiento de algún asunto, yo comentaba hace un momento que la ley nos permite la excusa a los servidores públicos que nos dedicamos a la impartición de justicia, y así me someteré en caso de que hubiese algún asunto donde algún familiar estuviese con algún interés en determinado juicio. Yo inmediatamente presentaré la excusa, que además es algo que se da de manera cotidiana, no es algo extraordinario, se da de manera cotidiana en juzgados, en tribunales, con los magistrados e inclusive con los ministros, si así se diera. Y así lo defino el conflicto de interés y lo tengo muy claro de acuerdo a lo que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con relación a los amparos por falta de publicidad, por una parte sí, por supuesto estoy en contra de que no se acate el plan de desarrollo urbano que no fue publicado, pero si nosotros nos ajustamos estrictamente a lo que señala la norma, los colegiados han determinado que debió haberse publicado. Qué bueno que ya se hizo. Yo no sabía que ya se había hecho esta publicidad en la administración del doctor Mancera y de la senadora Xóchitl Gálvez al frente de la delegación Miguel Hidalgo. Pero lo que han dicho los colegiados es que hay que aplicar la ley estrictamente, y estrictamente señala de una publicidad en papel, no en un medio electrónico como se hizo, sino en papel, en la Gaceta Oficial de la Ciudad. Y eso no se hizo, según lo que advierto de los cumplimientos de ejecutoria, y por esta razón es la que se está dando ahora, esta concesión que se le da al constructor, que hoy lo tiene prohibido, pero en aquel entonces lo tenía permitido, y por la falta de publicidad se le permitió esta concesión. Entonces, personalmente sí me parece que no debiera ser, pero en estricto cumplimiento legal a la ley, pues está concediendo estos amparos por la falta de publicidad. Sí. El plan parcial anterior permitía 3 niveles. ¿Qué es un juez para decir que sean 6? ¿Y por qué no 20? O sea, mi pregunta es, ¿por qué un juez regula un plan urbano, dado que si no aplica porque no fue publicado en papel, debería quedar vigente el anterior? No sé, ¿cuál sería su criterio? Porque me parece que los jueces están dictaminando sobre desarrollo urbano sin tener esas facultades. Sí, efectivamente.
debiera aplicarse el anterior, el inmediato anterior, porque se le tiene que aplicar algún plan. Entonces, si no me vas a aplicar el plan que no fue publicitado, me aplicas el anterior, pero me tienes que aplicar uno de los planes. Lo que me señala usted de los juzgados, colegiados auxiliares, el de Michoacán que resolvió un asunto de San Miguel Chapultepec, yo estoy en contra de los colegiados auxiliares. Hay un acuerdo, el 2/2019 del Consejo de la Judicatura Federal, que dice que por el exceso de trabajo que tiene aquí los colegiados en el circuito, en el primer circuito, que es el que nos toca aquí en la Ciudad de México, por el exceso de trabajo se envían a colegiados auxiliares que tienen menos trabajo. Esos colegiados auxiliares tienen varias desventajas. La primera son multimaterias. No revisan nada más administrativo, también revisan penal y laboral y de otros. Entonces, los magistrados que están al frente de estos colegiados auxiliares no tienen la especialización. Segundo, estamos llevando a litigar y en lugar de hacer una justicia inmediata, una justicia cercana a la gente, una justicia cerca del justiciable, lo estamos enviando a litigar a juzgados, colegiados auxiliares que están fuera de la Ciudad de México, el caso concreto de la Ciudad de México, pero sucede también con otras metrópolis. El caso de la Ciudad de México los estamos enviando a Zacatecas o a Chiapas, o el caso de Miguel Hidalgo, sí supe de ese asunto, donde se resolvió un asunto de Miguel Hidalgo, de la colonia, un colegiado en Michoacán, donde señaló que efectivamente tendría que prevalecer un uso del suelo y tenía autorización para construir un número de niveles mayor al permitido. Eso me parece grave. Yo estoy en contra de este acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura, donde los colegiados auxiliares estamos llevando a los justiciables lejos de los lugares de origen del conflicto, del problema, y esa sería mi opinión con relación a los jueces. El tema de la convencionalidad y de la CFE, la planta Huesca, el tema de Morelos. Como usted lo ha señalado en varios foros, la Organización Internacional, el 169, el convenio 169 de la OIT, establece que se debe respetar a los derechos y pueblos indígenas. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. No se hizo la consulta aquí previamente. A mí me parece que hay una violación al convenio internacional, es mi apreciación. Si llega el asunto a la Corte, yo advierto hasta ese momento que puede haber una violación a ello. Sin embargo, existe y la ley nos permite el cumplimiento sustituto para poder resarcir el daño en caso de que ya sea irreversible el daño causado a la comunidad indígena, que eso pues va a ser un tema muy difícil y muy complicado, el cumplimiento sustituto, si faltó la consulta previa a la elaboración. El artículo 2 de nuestra Constitución nos señala claramente los derechos de los pueblos indígenas y uno de ellos definitivamente deben ser las consultas previas en este y en cualquier proyecto o en cualquier desarrollo que pase por comunidades indígenas, que sería el caso y otros que usted ha mencionado públicamente. Esa sería mi opinión, senadora. Y sobre el derecho y justicia, si tenemos un enfrentamiento, fíjese que cuando yo estudié, senadora Xóchitl Gálvez, siempre nos dijeron, cuando haya un enfrentamiento entre justicia y legalidad, usted siempre tiene que aplicar la ley. Y así lo aprendí. Y así fue, no sé, al doctor si le tocó también así la escuela, pero finalmente ha ido evolucionando el derecho, ha ido evolucionando la justicia. Y hoy con el artículo 1, donde señala los derechos humanos, donde señala los convenios internacionales, hoy tenemos que privilegiar el valor de la justicia frente a un aspecto de legalidad. Esa es mi opinión personal, haciendo siempre acorde los derechos pro persona, a favor de del justiciable, a favor de la persona que está pidiendo justicia. Debemos de encaminar en función nuestra interpretación legal. Tampoco debe ser una situación que sea a discreción del juzgador. Tiene que ser una interpretación conforme entre lo que establece la norma y el principio de la justicia al amparo de los derechos humanos, de la dignidad y el principio pro persona. Hoy sí podemos tener esa posibilidad los juzgadores de hacerlo en favor y en favor de la justicia. Y le quiero comentar rápidamente un caso que se dio cuando estuve yo en el Tribunal Unitario de Cuautla. Llegaron las partes a solicitar
las dos partes en disputa por una tierra. Por una parte venía la esposa del heredero de la tierra. El titular falleció, dejó como heredero a su hijo mayor y venía la esposa con una carta poder del hijo mayor. Y del otro lado estaba la esposa del titular, la mamá con las hijas, pidiendo la tierra. En ese momento, la ley nos establece que, de acuerdo a lo que nos informa el Registro Agrario Nacional, quien es el titular de la tierra era el hijo mayor, es decir, la parte A, la señora que venía. Y en cambio, quien estaba explotando la tierra y tenía la posesión era la señora con las hijas, y vivían de eso. Entonces estábamos ante un conflicto muy delicado donde por un lado tendríamos que resolver en legalidad, dárselo a o en justicia quien explotaba la tierra y vivían de ello, que eran las señoras. Nosotros, después de un análisis, porque además se daba ahí un conflicto muy delicado, el hijo estaba en la cárcel por violación a la mamá, en agravio a la mamá. Entonces, un conflicto muy delicado, una situación muy difícil, y le dimos finalmente la razón en justicia a la madre y las hijas, que eran las que explotaban la tierra, inclusive habían sido víctimas del hijo mayor. Bueno, la mamá. Y fue muy triste después de casi un año que los colegiados nos regresaron el asunto y nos dijeron: resolviste ilegalmente y le tienes que dar la tierra a quien le corresponde, que es al hijo mayor, y tuvimos que, en cumplimiento de ejecutoria, si no viene el tema del desacato, en cumplimiento de ejecutoria, darle la parcela, que era muy grande, a la esposa, que era la que venía representando los derechos del titular, que se encontraba privado de su libertad. Y en ese sentido, sí llegamos a tener ese tipo de conflictos, y que se dan de manera muy frecuente en los juzgados y tribunales, y hoy tenemos la gran ventaja de poder tener esa ponderación de derechos que no existía anteriormente y que se llegaron a cometer algunas injusticias. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez.